La vivienda nueva en China vuelve a bajar de precio. Nada nuevo. En mayo se cumplieron 36 meses de caídas consecutivas, 3 años seguidos cayendo sin una sola pausa. Para que os hagáis una idea de lo que significa eso, en buena parte del país el precio de un piso ha vuelto a los niveles de hace 20 años. La caída acumulada ya es el doble de profunda que la que sufrió Estados Unidos en la crisis de 2008. Y aún quedan alrededor de 90 millones de apartamentos vacíos o sin terminar, esperando a un comprador que simple y llanamente no aparece. Pues bien, hoy en Si lo hubiera sabido os vamos a contar todos los detalles sobre lo que está pasando en China. Arranquemos. El PIB chino, según el gobierno, sigue creciendo en torno al 5%. Los coches de BYD arrasan en medio mundo. Sus paneles solares dominan el planeta. Su inteligencia artificial asusta en Silicon Valley. Por fuera, el gigante parece imparable. Pero amigos, por dentro hay una grieta enorme que cada día se hace más grande. El precio de la vivienda en China, 3 años después, se sigue desplomando. Y ojo, que no es una cuestión menor, porque el sector inmobiliario era la auténtica columna vertebral del gigante asiático, el elemento clave del ahorro de las familias, de los ingresos de los gobiernos locales y de la generación de empleo. Claro que para saber exactamente qué está pasando, tenemos que rebobinar unos cuantos años atrás. Hace unos años, justo antes de la pandemia, estalló en China una de las mayores burbujas inmobiliarias de toda la historia. Hablamos de promotoras endeudadas hasta el cuello, de ciudades fantasma y de rascacielos que se quedaron a medio construir. El gran símbolo de esta crisis, Evergrande, un coloso inmobiliario que llegó a tener más de 300.000 millones de dólares en deuda. El pinchazo amenazaba todo el sistema económico del gigante asiático, pero el gobierno no se cruzó de brazos. En lugar de quedarse esperando el derrumbe, comenzó a redirigir masivamente la financiación de los bancos, que en China son públicos, del sector inmobiliario a la industria. Se dio casi barra libre de dinero para las empresas industriales que quisieran invertir, incrementar la producción y contratar a más gente. Había que compensar rápidamente la caída del sector inmobiliario y funcionó, al menos en parte, porque claro, el problema de la industria de la construcción y la promoción es que era demasiado grande e importante para las familias. Ojo con esto, porque explica muchas de las cosas que están ocurriendo. 15 de junio de 2026. El gasto de los consumidores en China cae por primera vez desde la pandemia de la COVID-19. Y es que veréis, según los estudios más serios sobre el mercado inmobiliario chino, una caída acumulada de entre el 20 y el 40% en el precio de la vivienda puede reducir el consumo de los hogares entre un 2 y un 4% del PIB. El consumidor chino es más del doble de sensible al precio de su casa que el japonés en su momento. El estallido inmobiliario es mucho más que un problema sectorial. Golpea al principal vehículo de ahorro de la clase media, en una economía donde el consumo ya era bajo de partida. ¿Por qué son tan sensibles? Pues porque para una familia china media, la casa no es solo la casa, es literalmente casi todo lo que tiene. Pensad un momento en cómo ahorráis vosotros. Una parte en el banco, otra quizá en bolsa, en un fondo, en bonos, en un plan de pensiones. Tenéis opciones. Pues bien, el ahorrador chino durante décadas prácticamente no las ha tenido. Mirad esta gráfica. Es la bolsa estadounidense contra la bolsa china en las últimas 3 décadas. Y sobran las palabras. Mientras Wall Street se multiplicaba, la bolsa china lleva décadas prácticamente plana. Y a ver, lógicamente, no es que la economía china lo haya hecho mal, ha crecido como ninguna. Es que sus mercados de capitales están tan intervenidos que la gente no puede invertir libremente en activos financieros. Resultado, si no puedes confiar en la bolsa, si no tienes bonos accesibles y si para colmo el sistema público de pensiones es raquítico, ¿dónde metes los ahorros de toda una vida para protegerte de cara al futuro? Exacto, en ladrillo. Las opciones eran básicamente el dinero debajo del colchón o comprar una casa. Y como durante décadas el ladrillo no paraba de revalorizarse, la elección estaba clara. Por eso hoy el 96% de los hogares urbanos chinos posee al menos una vivienda y casi la mitad tiene 2 o más. Y por eso pasa esto. Los hogares chinos tienen el doble de riqueza en ladrillo que los estadounidenses, pero muchas menos acciones y muchos menos bonos. ¿Entendéis ahora por qué el pinchazo es tan dramático? Cuando tu casa es el 70% de tu patrimonio y lleva 3 años cayendo más de un 10% anual, no te planteas dejar de darte un capricho. Empiezas a recortar en todo. Y si un país entero deja de gastar al mismo tiempo,
el problema es evidente. Y amigos, aquí es donde surge una comparación que cada vez más economistas están haciendo. Y es que en los años 90, una brutal crisis financiera arrasó Japón durante una década entera. El detonante, también un sector inmobiliario sobredimensionado. La mecánica japonesa fue diabólica por lo sencilla que era. Las familias metían sus ahorros en vivienda convencidas de que, en un país tan pequeño, la tierra siempre sube. Los bancos cogían ese ahorro y se lo prestaban a las empresas. Y cuando la burbuja estalló, cayó todo como un dominó gigante. Los japoneses se quedaron sin ahorros, con hipotecas que en algunos casos llegaban a los 100 años y reaccionaron de la única forma que sabían, ahorrando todo lo posible y más. Lo que de repente se tradujo en menos consumo, menos clientes y más quiebras. Eso generó más miedo y a su vez más ahorro. Fue lo que provocó la conocida como espiral de la década perdida. Y ahora, lógicamente, muchos expertos hacen la comparativa con China, donde esencialmente está pasando algo muy parecido. Eso sí, la reacción del gobierno fue distinta. En China, el gobierno intentó coger el toro por los cuernos. ¿Cómo? Como os decía antes, redirigiendo montones de recursos hacia el sector industrial, animándolos, casi obligándoles a incrementar capacidad, invertir más y producir más. El resultado, un excedente enorme de producción que ha comenzado a inundar al resto del mundo. Hace poco aquí, en Si lo hubiera sabido, vimos el ejemplo de lo que estaba pasando con la industria de la energía solar. La industria solar china, líder mundial, está en crisis. La guerra del Golfo no la salvará. Se ha generado un excedente de producción tan salvajemente grande que el sector ha entrado en una fortísima crisis. Hablamos de que la mayoría de las empresas solares chinas llevan perdiendo dinero desde 2024, que más de 40 han quebrado, han sido adquiridas o han sido retiradas de la bolsa y que un tercio de la plantilla de las 5 mayores empresas del sector ha sido despedida. Y no es un hecho aislado. Básicamente el mercado interno no puede digerir toda la producción que ya supone el 30% de toda la producción industrial de todo el mundo. Para intentar compensar esa debilidad, gran parte de esta producción se ha volcado en el mercado internacional, provocando un enorme tsunami de productos chinos. Ahora, muchos países se están empezando a proteger con barreras comerciales, empezando por la propia Unión Europea. Y si a esto le añadimos la creciente automatización de la industria, ¿sabéis cuál ha sido el resultado? No solo el sector corporativo chino está viendo cómo sus beneficios se evaporan, sino que además el país ha perdido 7,5 millones de empleos industriales desde 2011. Los ajustes ya están a la orden del día. La automatización, sumada a los excesos de capacidad, está poniendo las cosas muy difíciles, lo que está contribuyendo a castigar más el consumo. Se ha formado una gran pinza que lo está secando. Por un lado, las familias ven cómo su principal activo, la vivienda, lleva años cayendo. Por otro lado, sus empleos son más precarios y peor pagados, porque muchos se han convertido en empleos de repartidores, recados y microtrabajos de baja productividad. La consecuencia, todo el mundo apretándose el cinturón. ¿Queréis un ejemplo brutal? Mientras los coches chinos están revolucionando el mundo, sus ventas en casa llevan estancadas desde el año 2018. Pues bien, todo esto es lo que ha hecho popularizarse dentro de la propia China el término Neichuan, en español, involución, lo que describe una situación en la que todos buscan esforzarse más para acabar igual o peor. Los economistas, por ejemplo, lo utilizan para describir un sistema que se ha hecho adicto a incorporar constantemente dosis incrementales de capital, deuda y capacidad productiva, a pesar de que en China hay un exceso de oferta ya enorme. Se produce más de lo que pueden vender. Hay sectores tremendamente hipertrofiados con empresas que son una auténtica ruina. El solar es un buen ejemplo, pero no es ni de lejos el único. La automoción, la siderurgia, el cemento, la obra pública, la producción de maquinaria, etcétera, etcétera. Todos ellos están repletos de fábricas y compañías que producen mucho más de lo que el mercado puede absorber, sometidos a guerras de precios feroces donde nadie gana dinero, dominados por empresas que sobreviven no porque sean rentables, sino porque el crédito de la banca pública sigue fluyendo. Y es que, para que os hagáis una idea, la tasa de inversión bruta de China sigue siendo del 40% del PIB, casi el doble de lo que probablemente le correspondería por su nivel de desarrollo. Y el problema
no es que invierta mucho, es que la productividad total de los factores, lo que nos dice cuánto exprime una economía, el capital y el esfuerzo, lleva estancada o incluso en contracción desde hace más de 10 años. ¿Por qué? Pues porque la asignación no es muy eficiente. Digamos que el modelo se sostiene sobre nueva inversión pese a que no hay mercado. La capacidad productiva crece más rápido que la capacidad de los chinos para comprar lo que ellos mismos fabrican. Y eso es un problema, porque claro, cuando la oferta supera la demanda, el ajuste llega por los precios. Deflación, márgenes destrozados, rentabilidad por los suelos, presión para mantener los salarios bajo mínimos, etcétera, etcétera. Es decir, recapitulando, se lidió con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria a cambio de crear otro problema. En cierto modo, otra burbuja. Y ojo, que esto no lo decimos nosotros. En Pekín son totalmente conscientes de este problema. Ya a finales de 2024, el gobierno lanzó una campaña anti-involución y pidió a las empresas que dejaran de competir en guerras de precios y empezaran a centrarse en mejorar sus niveles de calidad. Pero claro, eso es mucho más fácil de decir que de hacer. Los incentivos no han cambiado y como el precio de la vivienda sigue cayendo, lo que lleva a los chinos a ahorrar más, el problema no solo no está remitiendo, sino que está creciendo. ¿Entendéis ahora cómo se conectan todos los puntos que hemos visto? Hasta ahora, como os decía antes, ante la falta de recorrido del mercado interno, la salida ha estado en venderle masivamente al resto del mundo. Incluso, ojo, aunque no ganasen dinero con muchas de estas ventas. A las empresas les basta con recuperar la mayor parte posible de los costes asumidos. Esto ha hecho que desde el 2020 las exportaciones chinas se hayan disparado mucho más que las importaciones, llevando el superávit comercial a niveles récord y metiendo así algo de oxígeno al sistema. Pero claro, esto afecta a otros países que ya están tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, la competencia china ya no se limita a productos de bajo valor añadido. Ahora ha entrado de lleno a competir de tú a tú con la industria europea. Automóvil, baterías, maquinaria, química, electrónica. De hecho, un informe que maneja la Comisión Europea muestra que más de la mitad de la producción manufacturera del viejo continente podría quedar expuesta a una competencia china difícilmente sostenible. Consecuencia, se están empezando a poner barreras. Estos son solo algunos ejemplos que hemos visto en las últimas semanas. La Unión Europea creará nuevas herramientas para enfrentar la avalancha de exportaciones de China. Europa golpea otra vez a China. Los híbridos enchufables tendrán también aranceles adicionales. Empieza la cuenta atrás del nuevo arancel a los paquetes chinos. Y ojo, que esto es lo que está ocurriendo en la Unión Europea, pero también en muchos otros países. Fijaos, sin ir más lejos, en lo que apuntaba la anterior secretaria del Tesoro de Estados Unidos en 2024. No aceptaremos que la sobreproducción china inunde los mercados globales. Estados Unidos y Europa deben responder de forma estratégica y unida. Y claro, el problema para China es que el cierre de parte del mercado internacional podría ser un golpe muy duro. Ahora bien, ¿quiere decir esto que estamos apuntando a que China se va a derrumbar? En absoluto. Esto que quede claro. Pero sí es cierto que tienen problemas graves que les están golpeando duro. Básicamente porque el modelo económico de China está tremendamente desequilibrado. Y ojo, que no hemos terminado, porque para colmo, en el horizonte hay otro factor que podría agravar todavía más el problema de la sobreproducción y la deflación: el envejecimiento demográfico. China, amigos, está envejeciendo a toda velocidad, siendo todavía un país en vías de desarrollo. Cuidado con este dato. China tiene hoy la misma proporción de trabajadores por cada mayor de 65 años que tenía Japón cuando era 3 veces más rico. Es lo que explica una conocida expresión que dice: China corre el riesgo de hacerse vieja antes de hacerse rica. Y eso evidentemente es un problema enorme. El gigante asiático ya está perdiendo población, lo que potencialmente en pocos años puede agravar más la caída del precio de la vivienda y la dificultad de las empresas para colocar sus productos. Al fin y al cabo, menos población significa menos consumidores. Así que, recapitulemos. Los datos de consumo en China están siendo muy malos. El problema es estructural, no pasajero. China tiene casi todos los síntomas que tenía el Japón de los años 90. Vivienda en caída libre, consumo estancado, envejecimiento demográfico, deuda creciente y empresas zombie. Por supuesto, también tienen auténticos campeones tecnológicos y grandes éxitos empresariales, por no hablar de que su peso en el mundo sigue creciendo. Al fin y al cabo, que un país sea responsable de casi 1/3 de toda la producción industrial del mundo es algo brutal. Pero pese a todo, les va a tocar reinventarse. Y desde luego necesitan que los mercados internacionales no se cierren. La pregunta es, ¿lo conseguirán? ¿Creéis que China logrará esquivar el riesgo de sumergirse en una década perdida, como le pasó a Japón? Os leemos en los comentarios. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante,
interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte si lo hubieras sabido, si aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta pronto.